Buenas tardes, soy la alumna Cintia Laura Rodríguez Hernández. Mi asesora es la profesora Carolina Hernández Arteaga y voy a hablar del reto número 6, litigio estratégico y acceso a la información, que fue el caso número 1, el que yo elegí para la revisión del mismo. En el presente caso, nos hace unas preguntas al respecto sobre cuál es la relación del derecho de acceso a la información con el litigio y en base al litigio estratégico y nosotros tenemos que ver la relación respecto a la bibliografía sugerida. En función de la promoción de los derechos humanos, hay que intentar hacer siempre efectivo el derecho al acceso a la información. Cuando nosotros tenemos acceso a la información, nos va a permitir, al momento de la aplicación del litigio, poder cubrir toda la parte de derechos humanos de la persona que se va a sentir afectada. Esto también va a ser una de las formas de poder hacerlo mediante un ejercicio a través de lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que fue aprobada en el año 2002 y que tiene como resultado de la participación a varios grupos de la sociedad que llevan una iniciativa propia en el Congreso. Es importante porque el acceso a la información pública como derecho humano es un principio básico para la democracia y también se vuelve uno de los principios rectores de cualquier Estado democrático. El derecho es el acceso a la información pública. Entonces, es sumamente importante el juicio de amparo en el litigio estratégico, sino a través de las diferentes ramas del derecho, tener siempre el acceso a la información, porque eso va a permitir en todo momento proteger los derechos humanos de la persona. En esta parte del acceso a la información y la importancia que tiene llevarla a cabo, también viene fundamentada de manera legal. El artículo primero de la ley que mencionamos hace un momento tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso a todas las personas a la información en posesión de los poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal. Hay que conocer y saber cómo se aplica esta ley y es una manera de ejercer y promover de manera constante la efectividad del derecho del acceso a la información. Es sumamente importante porque la información es aquella que va a permitir que cualquier persona, incluso tenga o no conocimiento del derecho, tenga acceso a esta información y se sepa si se está haciendo de manera adecuada y siempre cubriendo los derechos humanos de las personas. Siempre se va a buscar promover la efectividad del derecho en acceso a la información pública. Es algo necesario para el fortalecimiento de la cultura democrática en nuestro país y él mismo se visualiza como un instrumento para llevar a cabo acciones de protección ante otros derechos humanos. El acceso a la información es una herramienta de apoyo al trabajo cotidiano de investigación, difusión de los derechos humanos, diseño de estrategias, cabildeo y el litigio estratégico. Es sumamente importante en la aplicación del litigio estratégico siempre tener como una fundamentación y también como una base el acceso a la información. Por eso es sumamente importante. En este entendido podemos llegar a una cierta conclusión sobre que el derecho al acceso a la información va a garantizar conocer toda la información que se generó, se recibió y se conserva, tanto en instituciones estatales, y esta información puede ser de gran utilidad para la toma de decisiones relacionadas con el conocimiento, el ejercicio y la exigencia de otros derechos. El derecho de acceso a la información se encuentra estrechamente vinculado a otros derechos ante que en cierto momento se ejercían en el poder y también nos permite contar con toda la información necesaria para poder hacerlo. Entonces, se puede hacer una revisión incluso de los casos que ya fueron resueltos porque tenemos el libre acceso a la información en todo momento. Ahora, en cuestión del ejemplo solicitado, un ejemplo práctico, un caso práctico en donde podamos tener esta observación del derecho al litigio estratégico y acceso a la información, me centré más en la revisión que realizamos en en la lección antes del reto, donde se mencionaban diferentes tipos de afectaciones en el litigio estratégico y el derecho. Teníamos litigio estratégico y derecho a la salud,
litigio estratégico y derecho ambiental. En el caso particular de mi evaluación de este reto, decidí tomar uno de estos casos, porque todos los casos que vimos como parte del ejemplo están siempre conectados con el acceso a la información. Es decir, podemos, al final de cada uno de los ejercicios, incluso se aporta un link donde nosotros podemos ir, vincular esa información y poder encontrar este y otros casos donde nos permiten tener toda la información disponible del litigio estratégico. En el caso particular de mi ejemplo, tomé el del menor de edad, que está propuesto como parte de la lección en el reto, donde se atenta contra el derecho a la salud de un menor, y esto se debe justamente a una falta de vacuna, que en este caso es la hepatitis B, se debe de aplicar al momento del nacer. Sin embargo, después de un periodo de tiempo no ha podido ser aplicada la vacuna, puesto que no está disponible como dentro del servicio de salud. Entonces se busca una alternativa para la aplicación y se llega o se propone aplicar un amparo y solicitar la suspensión provisional de los efectos anticipatorios. En este caso, el juez va a tener que solicitar a la autoridad responsable que se le aplique de inmediato la vacuna al menor. Al presentar la demanda de amparo, pues primero el litigante tiene que tener el acceso a todos los documentos y toda la información que hagan valer el hecho. Y al momento de que se ingresa dicha documentación en la función de la suspensión que se está solicitando, la autoridad responsable, en este caso, hace la revisión y determina que se debe de resolver de inmediato el incidente de suspensión, se ordena a la autoridad responsable que aplique la vacuna al menor de edad y se considera su estado de salud actual y si no corre ningún riesgo en la aplicación debido a la edad que ya tiene. Esta resolución la podemos encontrar. Tenemos un vínculo de aplicación de la resolución donde podemos acudir. En este caso se busca como amparo en revisión 131 diagonal 2018 y ahí tenemos el acceso a la información porque podemos revisar a manera profusa toda la información relacionada con el presente amparo. Esto nos permite garantizar el acceso a la información en el presente caso y todas las resoluciones dictadas. Y a manera de conclusión sobre litigio estratégico y el acceso a la información pública, es muy importante en la construcción de la democracia el compromiso ciudadano para hacer efectivo el derecho al acceso a la información. Las personas o la población en general requieren de información que se genera por medio de los entes públicos y el derecho a ella se va a encontrar garantizada por el Estado. Esto está fundamentado en el artículo 6 constitucional, por tanto, el derecho al acceso a la información conlleva una seguridad jurídica para los individuos miembros de un sistema de derecho. El acceso a la información representa un método de observación por parte de la sociedad, de las actividades que desempeña el gobierno, de sus miembros, y eso va a permitir que también ellos se apeguen a las normas que lo regulan y procuren que hagan bien su trabajo. La información va a ser fundamental para la toma de decisiones de las personas. Permite conocer los factores que pueden influenciar para elegir una u otra opción. Da más seguridad y hace más libres a los individuos. La información permite y fomenta la actuación de las personas en la vida pública de cada país, así como el ejercicio de sus derechos políticos. Es necesario siempre crear conciencia de las garantías individuales que otorga la Constitución y a partir de ella ejercer los derechos subjetivos que emanan de ella. Por lo tanto, el conocimiento de todo lo que tengamos a la mano que nos proporciona información es sumamente relevante e importante. Y esta fue mi participación del reto número 6. Muchas gracias por su atención.